Gachi. Eso significa secreto. Este es nuestro secreto. Una amistad tan grande que es capaz de superar todos los obstáculos. Se trata del Secreto del Río, una producción mexicana espectacular donde conocemos a Eric y a Manuel, dos niños de 9 años que ven cómo su vida es moldeada y definida por un suceso que se convierte en un poderoso secreto y en una promesa que va a moldear sus vidas y los convertirá en guardianes de una verdad que solamente ellos conocen. ¿Qué pasa? Salgo conmigo. Y me da miedo que cuando lo sepas, ya no quieras ser mi amigo. Si de verdad es tu amigo, tiene que verte por lo que eres. El Secreto del Río es dirigida por Alba Gil, por Alejandro Zuna y por el grandísimo Ernesto Contreras, responsable de poderosas cintas como Soy en otro idioma o Cosas imposibles. Escuchemos sus palabras. Creo que el público está ávido de ver otras historias, de conocer otros personajes, otras emociones. Así que nada, me encanta como la posibilidad de, al igual que tengo que morir todas las noches, pues ahora con El Secreto del Río, pues nada, simplemente abrir posibilidades, espacios, cuando también es importante decirlo, el objetivo central de la serie es entretener. Es una serie que te atrapa, que va siguiendo ahí como la trama y demás, con todo este marco, ¿no?, increíble que es pues el Istmo de Tehuantepec y todo lo que sucede con la mucheidad, que es algo tan especial y tan único que pasa en nuestro país. Tú te has centrado siempre en eso que le mueve el alma a tus personajes, en esas razones que los hacen llorar, reír, moverse, correr, ¿no? Y en este caso es hasta tangible que se sienten esas emociones. ¿Qué me puedes decir de estos dos personajes con quienes construyes una alianza impresionante? Sí, pues justo el punto de partida, digamos, la semilla de la historia es esta historia de amistad, ¿no?, entre dos chicos de 9, 10 años, aparentemente pues muy distintos, pero que se dan cuenta que puede haber esa conexión única, indescriptible, y que, bueno, se ve sellada por un evento trágico ahí que cae en la historia, ¿no? Sin embargo, digamos, habla de cómo una amistad puede sobrevivir al tiempo, a las circunstancias, a nuestras diferencias, y que es cuestión solamente de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos, entendernos y aceptarnos. Así que eso, creo que tuve la fortuna de contar con, en este caso, 4 actores, digamos, para interpretar el pasado y el presente, increíbles, que pues súper talentos, ¿no? Mauro Guzmán, Frida Cruz, Diego Calva, por supuesto, y Trina González. Hicieron ahí pues es un cuarteto, ¿no?, increíble, además de todo el elenco fantástico que tiene la historia. En un país donde tristemente el machismo y la homofobia aún se llevan en las venas, El Secreto del Río nos habla de las muxes y de lo poderoso que hay alrededor de esta gran tradición milenaria del Istmo de Tehuantepec. Y entretejida en esa trama llena de misterio, de suspenso y de aventuras también, El Secreto del Río nos presenta más de esta tradición y de alguna u otra forma nos enseña otras formas de vida y busca convertirnos en una sociedad más abierta. Esto nos dice Diego Calva, protagonista de esta historia. Bueno, pues yo me siento sencillamente privilegiado, ¿no? Muy afortunado de poder trabajar en mi país, contar historias de mi gente, ¿no? Y sobre todo de tener como la fortuna de que los proyectos me enseñen. A mí, la verdad, El Secreto del Río también es un proyecto que me ha educado mucho, ¿no? Que me ha hecho generarme yo mismo muchas preguntas y mis maneras de interactuar, de aceptar, de defender, de respetar. Creo que es una serie que tiene eso, ¿no? Al final sí es una serie de amistad, es una serie muy arriesgada, muy divertida, pero sí es una serie que te va a dejar con unas reflexiones interesantes. Creo que muestra un México precioso y lleno de colores, pero también un México que le falta todavía hacerse preguntas importantes. Claro, y ya hay muchas capas de estos personajes, ¿no? Además de esta conexión tan grande que hay entre ellos, esta complicidad, también esto que es muy lindo, que es esta protección que buscan darse entre ellos. Es decir, hay muchos elementos. ¿Cómo moldear personajes así, Diego, tan profundos nuevamente, tan complejos, tan humanos, vaya? Pues alegando a eso, a la humanidad, ¿no? O sea, alegando a... lo dije en una entrevista pasada, pero cuando leí los guiones por primera vez, otra de las
como de los grandes ganchos o anzuelos que tuve para aceptar este proyecto que me interesó muchísimo fue el tema de la amistad, ¿no? De abordar lo que es como el reencuentro con un amigo tan cercano, como de niños hay como ciertas relaciones que te marcan tan fuerte, ¿no? Por toda la vida. Lo que les pasa a Manuel y a Eric es una de esas relaciones que parece fugaces, pero los va a dejar marcados de por vida y la gente va a poder ver cómo la amistad sí trasciende, sí evoluciona y se vale que cambie y se vale aprender y se vale preguntar y se vale también estar sacado de onda. Creo que Erika hay momentos donde se saca de onda, pero bueno, el amor es más fuerte, el amor nutre más y como bien dijo Trini, bendecida. ¿Qué pasa, Eric? ¿No me reconoces? Manuel. El personaje principal del Secreto del Río es un pequeño niño que poco a poco se va dando cuenta que su identidad no corresponde a la apariencia física que ve en el espejo. Y es desde ahí, desde la inocencia de su infancia, que el pequeño Manuel va transformándose en lo que siempre quiso ser, en lo que su corazón siempre le indicó que era el mejor camino, lo cual permite que El Secreto del Río se convierta en la primera serie mexicana y posiblemente latinoamericana en ser protagonizada por una mujer trans. La responsable de esta hazaña es Trinidad González, quien deja su alma y su corazón en la valiente y empoderada Sicaru. Aquí las palabras de Trinidad. Muy emocionada de que este es mi primer contacto con la actuación y como muy agradecida y bendecida que haya sido una historia llena de como del poder del amor y la amistad, de cómo Manuel y Eric hacen como esta amistad más, yo creo que es como, no amistad, es hermandad. Entonces, a pesar de que tienen sus diferencias y tal, pues llegan como a amarse y a ser pues uno mismo. Entonces, pues nada, ¿qué te digo? Que estoy como que no me la creo. Es algo que me emociona mucho, pues nosotras hemos existido y hemos estado aquí pues, muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que de chiquita veía a Alejandra Bogue, a Libertad Palomo. Entonces me parece muy interesante que se hable y que se cuente una historia protagonizada y contada por mujeres trans con la mayor delicadeza y dignidad, el respeto y amor del mundo en un México pues que no se habla del tema. Entonces estoy muy orgullosa. Ernesto, como bien lo dijiste, es un duro y no solo Ernesto, sino Alba, Alex, siempre trataron de contar todo con la mayor delicadeza y dignidad, el respeto y amor del mundo. Entonces, eso me gustó mucho. Alberto, el escritor, es un tipazo que siempre trató como de cuidarme y cuidar como esta historia. Entonces, bendecida. Trini, háblame justamente de este lugar, el Istmo de Tehuantepec, las costumbres, los mushes, todo esto, esta tradición que también enmarca esta serie y que bueno, con la fotografía de César Gutiérrez, que es luz espectacular, pero háblame de todo esto que también lo rodea y que es increíble ver en esta serie. Sí, como dices, con César la fotografía es de verdad como estar ahí en el Istmo, me encanta, pero igual como que el ojo de él de mostrar como cada momento como realista, ¿no? Entonces, em, vivir en el Istmo, yo estuve viviendo 3 meses allá, fue una cosa como muy loca, o sea el ser parte en ese momento del mundo mushe y conocer como ya la cara real de ellas y de ellos, porque pues todo el mundo dice que es el paraíso mushe y tal, pero cuando ya escuchas de su propia boca lo que viven, el maltrato y discriminación que sufren día a día, pues ya te das cuenta que no es así. Entonces, era como muy bello cómo me arroparon y cómo me aconsejaron, cómo querían que contara pues las historias de ellas en una misma, ¿no? Entonces, eso es
para mí Sikaru, esta valentía, esta voz, de no contar, de no ser solamente su historia o defender su historia, sino de luchar por las demás personas y por esta diversidad hermosa que ella abraza. Entonces, eso se me hizo como muy mágico del Istmo. Me llamo Sikaru. Ay, qué bonito nombre. Han pasado 20 años, yo también he cambiado mucho. Dividida en dos momentos, durante la infancia de los pequeños Eric y Manuel, y años más tarde, cuando ambos se reencuentran en una etapa adulta, El secreto del río sentó las bases de esta poderosa historia en el alma y en el corazón del pequeño Manuel durante su infancia. ¿Qué pasa? Salgo conmigo. Y me da miedo que cuando lo sepas, ya no quieras ser mi amigo. Para lograrlo, esta producción comandada por Ernesto Contreras encontró en la pequeña Frida Sofía Cruz la fuerza y la ternura que necesitaban para darle vida a este poderoso personaje. Háblame de Frida, porque el trabajo que ella hace me llama mucho la atención. ¿Por qué la elegiste a ella para este personaje, Manuelito, y que le enfrentaste a este guión tan fuerte, tan crudo, tan violento en algunos momentos? Digo que así es la historia, así tenía que contarse, pero lo que hace ella es espectacular. Sí, fíjate, bueno, justo acaba de terminar El último vagón, y bueno, fue un descubrimiento, los 4 chicos, o sea, puedo decir Frida, pero también Carlos Isaac, pero también Diego Montesoro o Ical Paredes, 4 actores increíbles con los que hicimos una película que quiero mucho y que me llena de emoción haber trabajado con ellos, como una primera experiencia dirigiendo a chicos, ¿no? Actores pues muy jóvenes. Y de pronto, bueno, ante el proceso de El secreto del río, pasamos por muchas ideas, por supuesto, ¿no? Pasamos por la exploración con niños mushes, los conocimos, los vimos, evaluamos posibilidades, después chicos de otras regiones y demás, y se conjuntaron varias cosas. Por un lado, estar muy conscientes de la dignidad del personaje y lo que significa como finalmente una exposición así, ¿no? En una serie que va a 190 países y demás, y que es una edad tan sensible, ¿no? La de los 9, 10, 11 años, que eso, bueno, debemos tener muchísimo cuidado en qué decisión tomar al respecto. Por otro lado, pensamos en una niña trans, tal cual, sí, pues chica de 10, 11 años, sin embargo nos parecía muy violento como pedirle a ese personaje, a esa actriz, digamos, de construirse, ¿no? Y empezar a actuar un papel, pues, masculino. En fin, es complejo y a la vez, pues, es pues lo rico justamente del reto, ¿no? Entonces, de pronto... y muy respetuoso, perdón que te interrumpa, pero además muy respetuoso de su parte también. No, totalmente. O sea, la verdad es que tanto el respeto como la dignidad de todos los personajes y de todas las mushes, las actrices trans y demás, o sea, algo que nos interesa muchísimo, y hablo en plural porque finalmente somos un equipo, es justamente eso, ¿no? Como alejarnos del cliché, de la caricaturización. Y al contrario, con muchísimo respeto y con una perspectiva de género muy presente en todo el proyecto, en toda la serie. Y bueno, lo que iba es que estaba haciendo una serie de doblajes para El último vagón, cuando de pronto vi a Frida, y ahí fue como, ¿y qué pasaría? ¿No? Y le hicimos una prueba. Frida, bueno, es una super actriz, entonces lo hizo increíble. Y aparte de eso, bueno, pues fue como un proceso, obviamente, de sensibilización, de mucha comunicación, de estar muy cerca de, digamos, ella con su mamá, conversaciones con su manager. Después, bueno, pues hay todo un coach, ¿no? Un equipo de coaches para hacer todo de la forma más abierta, transparente, respetuosa y con el mayor de los tactos, ¿no? Y me gustaría que me hablaras más de ese proceso tú como director. Digo, de nuevo, eres una persona muy sensible, eres una persona que siempre habla de las emociones humanas, que cuando siempre que he tenido oportunidad de platicar contigo, eso se siente cuando platicamos de tus personajes, de tus historias.
¿Cómo lo haces cuando abordas a un personaje así? ¿Y cómo lo haces cuando lo estás trabajando con una actriz a la que tienes que, digamos que, meter en ese mundo para que ella se convierta en Manuelito? Sí, algo increíble que pasa con los actores, digamos, niños, preadolescentes. Fíjate que es mucho más sencillo de lo que nos imaginaríamos. Están mucho más abiertos a veces que muchos adultos que conocemos. Y entonces se vuelve un proceso creativo muy lindo, ¿no? Muy, muy lindo porque cuando comenzamos a conversar, ya habían leído algunos de los capítulos, entonces tenían preguntas como muy precisas, pero todo era como muy abierto y como muy orgánico, ¿no? Entonces fue relativamente sencillo, digamos, en ese sentido, como la construcción del personaje con Frida y con Mauro. Y nada, creo que por un lado está el talento de Frida, por otro lado está como su propia personalidad, así que bueno, se conjuntó todo para que, pues nada, tuviéramos ese resultado en pantalla del que nos sentimos completamente emocionados. Tengo que decirte que, bueno, mis abuelos son originarios del Istmo de Tehuantepec, mis abuelos paternos. Mi abuela nació en Juchitán, mi abuelo nació en Tehuantepec. Entonces, bueno, por ahí había algo siempre vivo, latente para mí, ¿no? De toda esta cultura zapoteca y demás. De hecho, cuando hice El sueño de otro idioma, bueno, tenía mucho que ver con justo mi relación con mi abuela. Y de lo único que aprendí de zapoteco es que mi abuela siempre decía, sicaruye, sicaruye, ¿no? Y entonces, este sicaruye quiere decir que te vaya bien, que te vaya bonito, ¿no? Y cuando llegas a Juchitán o Tehuantepec, hay un arco a la entrada de la carretera que dice ahí, sicaruye, ¿no? Que te vaya bien. Y bueno, en el proceso de escritura con el guionista increíble que es Alberto Barrera, surgió esta idea de que pues la protagonista asumiera ese nombre, ¿no? De Sicarú, como una palabra pues muy significativa, que de hecho, bueno, tú vas al Istmo y pues hay sicarús por todos lados y hay negocios que se llaman sicarús y demás. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea y pues nada, creo que le quedó así, al pelo. ¿Qué pasa, Eric? ¿No me reconoces? Trini, abonando la misma pregunta, pero abonando esto histórico que te mencionaba hace ratito, que estás haciendo en la pantalla, ¿qué te gustaría también que esto significara para la comunidad que representas y que también se va a ver reflejada de alguna forma en esta historia? Pues nada, me encantaría que esta historia atraviese la pantalla, que sentimientos, ¿no? Que sí es una serie protagonizada y contada por mujeres trans, por mujeres reales, y que nada, creo que es como el momento de que la gente se cuestione, que se incomode también, porque pues es una realidad que vivimos hoy en día, hemos vivido y vivimos las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, creo que es como el momento de abrazar lo diverso y no solo abrazarlo, sino también respetarlo. Creo que hay mucha gente que odia lo desconocido y rechaza lo desconocido y sin darse cuenta odia desde la ignorancia. Entonces, creo que es momento también de ser un poco más empático con los y les demás. Han pasado 20 años, yo también he cambiado mucho. Algo raro está pasando. A veces el pasado te puede chingar. Nos van a cachar. Entonces no se lo vamos a decir nunca a nadie.